Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues espero y se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a esta semana 4 de nuestro módulo 3. Voy a esperar unos segunditos para ver si alguien más se conecta para poder iniciar, ¿sale? Bueno, bienvenidos a esta semana 4 de nuestro módulo 3. Les doy la más cordial bienvenida, no sin antes mencionarles que ya estamos en la recta final, que es bien importante que de alguna manera vayamos haciendo un análisis de todo lo que se tiene que hacer en esta semana y de qué manera podemos cumplir con nuestras participaciones y actividades para finalizar este módulo y además pues hacerlo con una calificación aprobatoria. Dadas las circunstancias de las semanas pasadas, es importante hacer referencia en varios detalles que hemos tenido, que es importante generalizarlos para que ustedes se den cuenta de algunos datos relevantes que les pueden ayudar como retroalimentación para esta semana. Entre ellos, pues está la importancia de hacer sus actividades en tiempo y forma, hacer sus participaciones en tiempo y forma. Es sumamente importante, como ustedes ya lo vieron en su actividad 6, el respetar los tiempos de entrega en cuanto a si tenemos una actividad que es un tanto no compleja, pero que requiere de la aportación de alguien más, es importante por eso leer nuestras instrucciones por lo menos desde el primer día. Esto con la finalidad de saber qué se me va a pedir. Puedo ir revisando mis recursos de la semana y no necesariamente tengo que hacer la actividad el primer día, pero sí puedo ir avanzando leyendo las indicaciones. ¿Para qué? Para que el tiempo no se me vaya o al final sea muy apresurado y cuando pida lo que se me está solicitando a mis compañeros, pues no lo obtenga en tiempo y forma, ¿sí?
Hay que cuidar mucho la ortografía. He detectado que en varias situaciones o en varias ocasiones consultamos actividades que ya están realizadas. Nuevamente les pido consideren el hecho de evitar copiar y pegar información. Es sumamente importante hacer paráfrasis o en este caso, si vamos a consultar información, pues citar y referenciar para evitar precisamente que se pueda interpretar como plagio. ¿Sí? Eh, es importante, nosotros tenemos ahorita un foro de integración, ahorita vamos a ir revisándolo a detalle, pero que ustedes sepan que es importante nosotros hacer nuestras participaciones de acuerdo, nos dicen en el foro y hacer la conclusión final, pero sobre todo distribuir estas participaciones a lo largo de la semana, ¿sí? Les doy la más cordial bienvenida. En esta parte nos vamos a situar un poco más en la cuestión de las referencias, qué tipo de referencias tenemos que tener, cómo consultarlas, cómo sé que es una referencia confiable. Cómo sé que es una referencia o esa fuente de consulta que es confiable y cuáles son las características de la misma. Y ahorita vamos a empezar a verlas. Ese es el propósito de esta semana. Y obviamente finalizar los aprendizajes adquiridos durante el módulo. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida e iniciamos oficialmente, ¿sí? Tenemos dos puntos de donde partir, que es el sentido común y el conocimiento científico. Son dos cosas totalmente diferentes, sin embargo, juntas es una forma de realzar o saber lo que se nos, o saber de qué manera vamos a resolver la hipótesis que estamos planteando o de qué manera vamos a visualizar una situación. Además, ¿sí? El conocimiento científico como tal, bueno, puede dividirse en dos partes, que es el sentido común o el que se le conoce como un sentido ordinario y el conocimiento científico como tal, ¿sí? Y esta es la forma en que las ciencias de alguna manera van haciendo que nuestro pensamiento, nuestro análisis vaya generando un desarrollo en cuanto a la solución de ciertas situaciones, ¿sí? Y a partir de qué, bueno, pues generando un pensamiento racional, que es a lo que se le conoce como un sentido común, y que no está fundamentado, pero tiene mucho que ver con nuestras creencias, con nuestras experiencias, y que aunado a ello tenemos lo que es el conocimiento científico, que hace una amplificación de la información y al final de cuentas nos ayuda a entender lo que se está investigando o lo que se pretende describir, ¿sí? ¿Qué es una ciencia? Yo creo que este término lo hemos escuchado repetidamente durante el módulo, a manera de que hemos definido en varias ocasiones qué es una ciencia, qué es toda una ciencia, de qué parte una ciencia y demás. Sin embargo, a fines prácticos, pues la ciencia como tal es un conjunto de conocimientos que están estructurados de forma sistemática, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se buscan ciertas causas de algunos fenómenos, de algunas situaciones, de algunos problemas, con la finalidad de comprender cómo y por qué sucedieron los dichos fenómenos, y esto con el fin de que va generalizando lo que se le conoce como método científico. En método científico es donde vamos a ir construyendo una hipótesis, se hace un experimento, se lleva a cabo ciertas investigaciones para poder probar algo, ¿sí? La ciencia lo que hace es tratar de comprender el cómo y por qué suceden los fenómenos o acontecimientos, ¿sí? Cuando esto se logra comprender o se llega a una conclusión, se trata de explicar cierto objeto de estudio, ya sea algún fenómeno, algún acontecimiento, alguna situación, con la intención, obviamente, de encontrar un beneficio o una solución. Y no nos vamos tan lejos, pues tenemos lo que son los medicamentos. Por ejemplo, tenemos la cura con la cuestión del COVID.
los medios de comunicación eficaces, todo este tipo de cuestiones, bueno, pues se han ido desarrollando cada día más y se han encontrado pues algunas respuestas a, les digo, no nos vamos tan lejos, tenemos lo que es la vacuna contra el COVID, que ha sido a través de qué, de esto precisamente. Acuérdense que la vez pasada hablamos de lo que eran los tipos de ciencias. Hablamos que hay dos formas de ciencias, que son las fácticas y las formales. Hablamos de que tenemos las fácticas que de alguna manera están enfocadas a lo que es el conocimiento empírico y formal, todo aquello que tiene que ver con la biología, la física, la química, que son ciencias que tratan de explicar ciertos hechos físico-naturales, y luego tenemos lo que es la historia, la sociología, la antropología, que tratan de comprender ciertos acontecimientos sociales, ¿sí? Y luego, por otra parte, tenemos las ciencias formales, que son ciencias ya con un conocimiento, pues, racional. ¿A qué se refiere con esto? Pues que es un conocimiento que nos permite razonar y construir a través de ciertas abstracciones por medio de la lógica, la estadística o la matemática, que son básicamente ya números. Estamos hablando más de ciencias más específicas. Ahora sí, aquí nos explica cuáles son las ciencias formales. Bueno, son las ciencias cuyo objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos, que son lógica, estadísticas y matemáticas. Luego tenemos las ciencias fácticas. ¿Cuáles son las ciencias fácticas? Las que son al revés de las ciencias formales, ¿verdad? O viceversa, que con su único objeto de estudio pues son los fenómenos concretos, como las ciencias naturales, experimentales y sociales. La ciencia y su lenguaje, ¿sí? Hay ciertas características de la ciencia que tenemos que no conocer, y entre ellas está la división de dos tipos de lenguaje, que son común y especializado. Y es a lo que nosotros comúnmente, vaya la redundancia, conocemos como el lenguaje técnico, que es el lenguaje especializado. Es un lenguaje que es a través de códigos, que es a través de la comprensión de temas en particular, por ejemplo, ya sea una ecuación química, por ejemplo, la forma de comunicarse de un doctor, que son tecnicismos, que son palabras válidas, pero que de alguna manera son palabras específicamente de esa ciencia, ¿sí? Luego tenemos el lenguaje común. El lenguaje común, bueno, pues es el que utilizamos en la vida cotidiana y que de algún modo, pues es el que utilizamos en todas partes, ¿sí? Por ejemplo, la psicología pues tiene su lenguaje técnico. La medicina tiene su lenguaje técnico, la arquitectura tiene su lenguaje técnico. Son lenguajes específicos que de alguna manera se le conoce también como especializado, ¿sí? Existen características de la ciencia y también lo habíamos mencionado anteriormente, y entre ellas está que es metódica. Acuérdense que habíamos dicho que la metódica quiere decir que está regida específicamente por el método científico, y que de alguna manera pues tiene que cumplir con este para poder considerarse como ciencia. Luego tenemos lo que es que es una de las características es que es modificable. ¿Qué quiere decir? Pues que es una ciencia donde no todo es absoluto ni está definido totalmente, sino que puede cambiar conforme el tiempo y el transcurso de la historia. Hay mucha gente que, bueno, Cristóbal Colón dijo que nuestra tierra era redonda, pero a lo mejor alguien más puede llegar y decir, no, es que es plana, y comprobar por qué, y se cambia esa teoría. ¿Por qué? Porque la ciencia no es definitiva. Es verificable, todo lo que generemos, todos los conocimientos que tengamos, todas las respuestas, todos los resultados se pueden comprobar. Es objetiva, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho, obviamente a través de la experiencia se basan, pero los resultados tienen que ver con todo lo que se estudia y el proceso que se hace para entender el objeto de estudio. Y sistemática, pues obviamente porque aplica y respeta un orden, ¿sí? Les digo, básicamente la semana 4 siempre va a ser el repaso total de todas los temas,
conocidos que hemos tratado durante el módulo. Y lo mismo sucede con el proyecto integrador, ¿sí? Es un cúmulo, un poquito de todas las actividades que realizaron para complementar su aprendizaje. Tenemos lo que es la búsqueda de información. Yo les puse algunas características aquí de cómo consultar información, cómo sé que es una fuente de consulta confiable. Bueno, porque tiene un índice, tiene un autor, tiene número de páginas, tiene referencias, tiene citas, el contenido es estructurado, cuenta con muestras, hay un resumen o lo que se le conoce como en inglés un abstract, editorial, año de edición. Todas estas características las tiene un artículo o un libro que es confiable, ¿sí? Entonces ustedes lo abren a simple vista y tiene todo esto, quiere decir que ya pasó por un proceso de revisión para poder ser publicado. Tenemos lo que es la intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? La intención comunicativa es el objetivo que tiene la comunicación de lograr el medio que estamos utilizando para proyectar y utilizar con un lenguaje adecuado. Es decir, se le atribuye la comunicación e intención comunicativa a todos aquellos textos dependiendo de su tipo u origen, según la intención que se pretenda del hablante. Por ejemplo, un texto es descriptivo si informa sobre el estado de las cosas, mientras que un texto es expositivo cuando pretende explicar algo, ¿sí? Por ejemplo, los textos descriptivos estudian fenómenos, los textos informativos estudian, comunican, ese es el propósito de los textos informativos, comunican o dan a conocer algo. Los textos expositivos pues tienen lo que se le conoce como un desarrollo, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Los textos instruccionales pues es una serie de guía de pasos para poder hacer algo o armar algo o llevar a cabo algo. Textos narrativos son aquellos que cuentan, ya sea una fábula, un cuento, demás. Los textos argumentativos son aquellos que sustentan, fundamentan a través de, obviamente, a una justificación que sea basada en alguna teoría. Ahora tenemos dos conceptos que también hemos ido revisando y viendo a lo largo de la semana, que se le conoce como intertextualidad e interdisciplinariedad. La intertextualidad, ¿a qué se refiere? Bueno, la intertextualidad habla de la relación que hay entre un texto y otro, ¿sí? Son conceptos que establecen una relación entre textos literarios, ¿sí? Pero también puede propiciar el diálogo entre dos obras totalmente distintas. Es decir, por ejemplo, podemos analizar un mismo fenómeno desde ciencias o artes diferentes. Por ejemplo, un huracán puede analizarse desde la física, desde la química, desde la geografía e incluso desde disciplinas artísticas. A esto se le conoce como intertextualidad. Los fenómenos naturales y sociales son porciones de realidad complejas e interconectadas y cada disciplina los aborda de un enfoque muy particular. Sin embargo, para obtener una noción más amplia de dichos fenómenos es necesario analizarlos desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Con la cooperación de varias disciplinas, dos o ciencias, de modo que se generen resultados integrales. Intertextualidad es la unión entre los textos, interdisciplinaridad es el ver o analizar una situación desde diferentes perspectivas o desde diferentes ciencias. ¿Cuáles son esas ciencias? Bueno, una de estas ciencias que hemos venido revisando a lo largo de este módulo, pues son las ciencias sociales. Las ciencias sociales nos permiten saber ciertas características y funcionamientos de la sociedad en sí, la manera en cómo se interactúan los seres humanos, cómo se relacionan a lo largo del tiempo, ¿sí? Analizan las repercusiones que tienen los actos de los seres humanos y en la sociedad como tal, en un ámbito tanto individual como colectivo, ¿sí? Y hay diferentes formas o características de las ciencias sociales. La primera es saber las características y funcionamiento de la sociedad como tal. Ese es su primer objetivo. El siguiente es repercusiones que tienen los actos de los seres humanos y la sociedad, ya sea en el contexto en el que estamos viendo, en el medio ambiente o demás. La forma de interactuar y relacionarse entre los seres humanos también, eso estudia las ciencias sociales. Y por último, tener elementos y herramientas para enfrentar, resolver, interpretar, proponer y fundamentar soluciones a problemas eventualmente e incluso anticiparse a ellos.
Entonces, las ciencias sociales también nos ayudan a resolver problemas. Tenemos por otra parte lo que es la reconstrucción y análisis de los hechos, ¿sí? Y una ciencia que nos ayuda mucho, nos beneficia para el entendimiento de esto es la historia. Es una ciencia que de alguna manera nos ayuda a comprender el presente a través de un estudio de lo que ha pasado a lo largo de los años y, ¿por qué no?, poder proyectarlo en lo que es el futuro, ¿sí? La historia es un proceso en el que ciertos acontecimientos que se guardan o se quedan como importantes son explicados desde la perspectiva del pasado, llegando al presente y manifestándose en el futuro, lo que nos permite tener tanto una mejor comprensión como resolver ciertas situaciones o, como bien dicen, anticiparse a ellas, que es un hecho histórico. Toda esta información es importante que ustedes sepan que es un repaso, nada más. Se supone que a estas alturas ustedes ya la revisaron y ya tuvieron una idea general y específica de cada uno de estos conceptos. Un hecho histórico siempre se va a referir a las cuestiones del pasado, por eso se llama histórico, ¿verdad? Y que de alguna manera nos permite ofrecer una interpretación muy completa de lo que sucedió a partir de que ciertos datos, interpretaciones, que de alguna manera se van sustentando en ciertos análisis a través del objetivo y realista del conocimiento, ¿sí? Toda reconstrucción de hechos, ¿qué significa? Que voy a construir otra vez el hecho para saber qué fue lo que sucedió, ¿sí? Sin embargo, pues esta información, a pesar de que es muy analizada, es muy factible, es a través de ciertos métodos, pues suele ser parcial o imperfecta e incavada en cuanto a las circunstancias. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver en la investigación, opiniones, ciertos datos que obviamente han cambiado conforme ha pasado el tiempo y que dichas personas que estaban en ese momento ya no se encuentran. Por lo tanto, las entrevistas que podemos llegar a tener, pues pueden llegar a ser de alguna forma muy superficiales, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. El proyecto integrador, ¿sí? Yo les coloqué aquí un ejemplo de cómo realizar su proyecto integrador, que está aquí en esta. Voy a tratar de compartirles esta pantalla. Y la siguiente actividad, que es el proyecto integrador, lo vamos a ver a continuación. Vamos a cambiar completamente de tema, ya no vamos a retomar a los mayas. Vamos a hacer una actividad sobre otro tema también que es muy importante y actual. Entonces, este proyecto integrador, ya lo estás viendo aquí, ¿verdad? No voy a ir a las instrucciones, porque en las instrucciones básicamente te dice resuelve el archivo. Y se te da este archivo, que es el que yo te estoy mostrando, y yo te voy a indicar a continuación cómo irlo resolviendo. De igual manera, como en la actividad anterior del foro, también tienes que leer 2 textos y después contestar sobre el archivo. Aunque la pregunta 1, que es esta, la que aparece inmediatamente en la pantalla, la puedes resolver sin haber contestado el archivo, y creo que será bueno porque así nos podremos ir adentrando en el tema, ¿no? El proyecto integrador se llama Una visión más completa de la realidad. Y se enlaza con la actividad anterior porque, en efecto, al yo investigar desde varios puntos de vista un mismo tema, me doy una idea más completa de lo que realmente pasó. Esto en un tema de interés como de la historia, que sería la caída del imperio o de la civilización maya, perdón. Pero, ¿qué pasa con otro tema que pensamos quizá que solamente se debe a cuestiones sociales, pero que también lo podemos ver desde otros puntos de vista, como es el tema de la violencia, que además es un tema actual
y yo diría actual para todos los tiempos y todas las épocas, ¿verdad? ¿O tú cómo ves? Entonces, la primera parte de este proyecto le puedes contestar así sin irte más allá, sin haber leído nada y nos va a servir para comentar en el chat. También vamos a hablar sobre la violencia, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora sobre la violencia. ¿Qué sabes sobre la violencia y de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Y aquí lo puedes escribir en estos dos recuadros tu respuesta. ¿Qué sabes sobre la violencia? Bueno, no pienses que nada más tienes que contestar lo que leíste, si has leído. Yo no he leído nada, yo no sé nada sobre la violencia. Pues yo creo que no, yo creo que todos estamos actualmente muy vinculados con la violencia. No quiere decir que todos seamos violentos o que todos hayamos leído un libro sobre violencia, pero todos tenemos algún conocimiento sobre este tema. Así es como empieza básicamente nuestro proyecto integrador. Ahora, lo que voy a hacer es mostrárselos a ustedes. Esa es una apertura de lo que explica el proyecto integrador, que es un poco, pues es más completo y más complejo. Permítanme un segundo ahí, déjenme lo descargo. Ok, nos decían ahí en el video que podemos colocar que es hablar sobre qué sabes sobre la violencia directamente, lo poco o lo mucho que sepamos sobre la violencia, en qué manera o dónde adquirimos ese tema, si en la escuela, si anteriormente alguien nos platicó sobre eso en las páginas de internet, si tuvieron alguna vez una exposición y lo hablaron. Y posterior a ello vamos a leer estos dos artículos que hablan sobre precisamente lo que es la violencia, que son estos dos que se aparecen aquí, ¿sí? Y nos dice cuál es la intención de los textos. Acuérdense, intencionalidad, ¿sí? ¿Qué es la intención de cada texto? ¿Cuál es la intención que nos da a conocer? ¿Desde qué ciencias o disciplinas se abordan y por qué? Desde las ciencias fácticas, desde las ciencias formales, hablando específicamente a lo mejor de la ciencia, pues no sé si lo ponemos en un contexto como tal lo podemos especificar tanto el tipo de ciencias, así como la ciencia de la que estamos hablando. Por ejemplo, podemos poner ciencia fáctica, estamos hablando de la ciencia de la historia, o ciencia formal, específicamente de la lógica, y vamos a justificar por qué lo consideramos como tal, ¿sí? Y luego, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica menos una y justifica la respuesta, ¿sí? ¿Qué características del conocimiento científico tiene? Si estamos hablando de hecho ya lo pasé aquí en una de las diapositivas que les estuve platicando sobre las características de la ciencia como tal, ustedes pueden poner qué tipo de características tiene, ¿sí? Pero también pueden poner en cuanto al proceso de la ciencia, si es un proceso metódico, si es un proceso variable, si es un proceso modificable, comprobable, sistemático. De hecho, ahí más abajo nos lo va a pedir, ¿sí?
nos pide la globalización, la multiculturalidad y la información de Internet. Y nos pide que por favor investiguemos ciertos elementos que han participado tanto en el fomentar o combatir. ¿De qué manera fomentamos la globalización? Bueno, a través del intercambio de información entre los países, etc, etc. ¿De qué manera estamos combatiendo la globalización? Bueno, a través de ciertos bloques o candados de información y así sucesivamente. Elegir una relación social y en base a tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencian fenómenos de violencia. ¿A qué se refiere? Bueno, pues la relación del trabajo, una relación amorosa, una relación familiar, ¿sí? Y luego dice, ¿qué es la intención comunicativa y la postura que identificaste en cada uno de los dos textos? Justifica tu respuesta. ¿De cuáles textos? Pues obviamente de los de aquí arriba, ¿verdad? ¿Cuál es la intención comunicativa? Elige una de las dos textos, revisa y es una reseña crítica sobre él. O sea, obviamente vamos a ir generando críticas durante el desarrollo de la reseña y obviamente vamos a ir investigando información adicional a través de uno de los dos textos. Es importante que sepamos que tenemos que cumplir con la extensión que nos están proporcionando aquí. En caso de que no nos proporcionen extensión, pues mínimo 3/4 de hoja, ¿verdad? Para que se logre hacer una reseña. Y dicho esto, pues básicamente eso sería su proyecto integrador. Es algo sencillo, si se fijan es una parte un poquito de otras actividades que han realizado, ¿sale? De todos modos, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Con mucho gusto, si no quieren exponerlo aquí, lo pueden hacer a través de la plataforma y con gusto yo les resuelvo la duda que tengan o si tienen algún comentario, también con gusto lo revisamos sin problemas, ¿sí? Básicamente, esto es a lo que se refiere su proyecto integrador. Por favor, hay que entregar sus actividades en tiempo y forma. Por otra parte, tenemos lo que es el foro de integración, donde tenemos que colocar cada una de nuestras participaciones, que al final de cuentas son 5 participaciones que tenemos que tener, ¿sí? Y que nos van a permitir entender el punto o el parecer que se está planteando en el foro de integración, que es la primera participación que tenemos que hacer es responder a la pregunta que no se nos está formulando acerca del abandono de las ciudades de los mayas. Luego tenemos que leer dos textos para poder hacer o resolver en las afectaciones de la sequía que han tenido. En base a los textos que leímos, vamos a hacer nuestra tercera participación mencionando nuestra postura. Nuestra cuarta participación va a ser compartir nuestra opinión con algún compañero, haciendo alguna pregunta, una reflexión o complementando su comentario. Y por último, vamos a hacer una conclusión de cuáles fueron las causas de las sequías de 8 renglones mínimo o máximo 10, ¿sí? Y en ellas pues vamos a ir fomentando poco a poco la práctica de la participación en los foros, ¿sí? Acuérdense que sus actividades tienen que estar distribuidas a lo largo de la semana. Muchas gracias, los espero, bueno, ya no los voy a ver, pero nos quedamos en la plataforma pendiente de cualquier duda que puedan llegar a tener, ¿sale? Muchas gracias, cuídense mucho, gracias por estar presente en la reunión, hasta luego.